Voy a iniciar grabación. Entonces, estamos discutiendo esta parte, ¿no? Y aquí estamos discutiendo las ideas teóricas y los contextos históricos, ¿no? Entonces, a ver, la discusión hace cuando estaba Aristóteles y la discusión hoy sigue siendo el problema del valor. Sigue siendo esa discusión. Más allá de si se aborda desde un punto de vista u otro. El problema es cómo determinar el valor de las cosas. Y para eso hay varias teorías, ¿no? Entonces ahí tenemos la teoría clásica, tenemos la teoría marxista del valor, o la teoría del valor trabajo, que la inauguran también Adam Smith, Ricardo, ¿no? De hecho, William Petty, desde los fisiócratas, ¿sí? Entonces, tenemos ese conjunto de ideas. Pero la discusión sigue siendo la misma, independientemente del contexto histórico. El problema es determinar el valor de las cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos posiciones. Vamos a ver si esas posiciones actualmente siguen siendo vigentes para explicar la problemática en general, ¿sí? Entonces, ustedes metieron la discusión de Keynes. Keynes, efectivamente, su maestro fue Marshall. Entonces, él traía el chip marshalliano en la sangre, en la explicación. Sin embargo, él, en 33, la teoría general, empieza a criticar los supuestos clásicos. ¿Cuáles son los supuestos clásicos? ¿No? Primero, de que los trabajadores, ¿no?, trabajan tomando en cuenta una elección entre ocio y entre ocio y trabajo, ¿sí? Entonces, que aquel que no trabaja, dicen los clásicos, es porque es flojo o porque valora más el ocio, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen los clásicos y es lo que dicen los neoclásicos, ¿sí? Si no trabajas es porque tu utilidad marginal del trabajo, vamos a ponerlo aquí. Entonces yo voy a trabajar, voy a ofrecer trabajo, ofrezco la oferta individual de trabajo estará determinada por siempre y cuando que la desutilidad, bueno, vamos a ver, que la tenemos, a ver, sí, la desutilidad marginal del trabajo sea compensada por el salario real. Entonces, el individuo se encuentra en una función, digamos, de utilidad, en donde tiene ocio y consumo. Sin embargo, para consumir necesita trabajar, ¿sí? Entonces, él tiene que decidir cuánto trabajo ofrece, considerando su nivel de ocio. Entonces, el trabajo también le genera un perjuicio, dicen los neoclásicos, dice la economía clásica, ¿no? Es pesado, dice ahí también Menger, el trabajo es un dolor, causa un dolor, levantarme temprano en la mañana me causa un dolor, ¿no? Entonces, los trabajadores tienen que ofrecer su trabajo dado su elección, ¿sí?, en las horas del día, de horas de ocio y horas de trabajo. Y tienen que trabajar porque tienen que consumir, ¿ok? Entonces, dicen que entonces los obreros o la gente va a ofrecer trabajo, ¿sí?, en función del salario real, ¿sí? Entonces, al salario real vigente, W sobre P, se ofrece una cantidad de trabajo. Hay una oferta de trabajo a ese salario vigente, ¿sí? Entonces, eso querría decir que si alguien no trabaja en el sistema económico es porque no está contento con el salario, ¿cierto? Bajo esta perspectiva. Entonces, si alguien no trabaja es porque no está contento con el salario. Bueno,
Llega Keynes en 1933. Keynes, que no es marxista, ¿no? No es él no es de estos revoltosos, comunistas ni nada, ¿no? De hecho, Keynes pues viene casi de la realeza, ¿no? Es Lord, ¿no? De hecho, es de la realeza. Es Lord Keynes. Entonces, ¿él qué dice? Que esto que dicen los neoclásicos es falso. ¿Sí? ¿Por qué lo dice Keynes? Porque él se da cuenta que al salario nominal vigente, ¿sí? Existe una cosa que llama desempleo involuntario. Entonces, para los neoclásicos, ¿qué tipo de desempleo existe? Pues nada más el desempleo friccional y el desempleo voluntario. ¿Se acuerdan o no? A ver, vamos a ir definiendo para que todos nos acordemos, digo. ¿Qué es el desempleo friccional? Cuando interviene un agente exógeno, ¿no, profe? Como el gobierno. Algo más, alguien más. Pero ejemplos de eso. A ver, chamacones, no se pongan tímidos. No me los voy a comer, aunque esté trompudo, no me los como. No alcanzo a morderlos desde aquí. Pues es que el desempleo friccional es el de las personas que ingresan y abandonan el trabajo, pero por la creación y eliminación de empleos, ¿no? Bueno, a ver, ahí hablemos de la fricción, ¿no? Primero, la fricción tiene que ver con una cuestión institucional, ¿no? Es institucional. Y lo que menciona Eduardo es el desempleo que existe también cuando uno deja un trabajo y se cambia a otro. Entonces, en ese tránsito, ¿no? Tiene que ver también la institucionalidad. Si existiera un excelente modelo de busca de empleo que fuera automático y que en el momento en que dejaste un empleo te consigue el otro, se acaba la fricción, ¿sí? Pero hay gente que está en el tránsito, ¿no? Y de hecho INEGI, ahí cuando habla del desempleo, el desempleo se da cuando una persona no labora en 3 meses, ¿no? Si laboraste un día de la semana, aunque sea moviendo la franela, ahorita está cañón, movieron la franela, que te den unas propinas, ya eres empleado, ¿sí? Estás empleado aunque sea en el sector informal, ¿sí? Bueno, pero entonces aquí la cuestión es la fricción, ¿no? También tenemos el sector informal, pero en términos teóricos la fricción es eso, o sea, de que tú te sales de un empleo y lo que tardas en buscar el otro. Entonces ese es un desempleado friccional. Pero, no sé si quede claro. Entonces, por ejemplo, si ustedes acabaran ya la carrera, ¿no? A ver, Luis, ibas a decir algo, perdón. No. Es que tengo otro Luis Enrique. ¿No? ¿No, Luis? No, creo que no. Entonces, la idea es esa. Entonces, eso es una fricción. Entonces, imagínense que tuvieran una bolsa de trabajo en la FES. Que inmediatamente la FES hiciera un estudio de todos sus alumnos y que detectara más o menos sus skills y que los colocara inmediatamente después de que acaban la carrera. Entonces, ahí eso equivaldría a disminuir una fricción, ¿sí? Entonces, ¿por qué? En el momento que acaban, ya tienen chamba, ya los colocan, ¿sí? Ok, entonces eso es una cuestión institucional que tiene que ver con esa
esa fricción de que uno sale, no sabes dónde estás, vas dejando los currículums, lo que sea, no conoces a nadie y en ese inter estás desempleado, ¿no? Más allá de la definición de INEGI. Entonces eso es fricción. ¿Queda clara esa cosa de la fricción? Sí. Ok. Entonces esa es una fricción, esa cuestión institucional. Pero, por ejemplo, en el caso clásico, neoclásico, lo único que existe es desempleo voluntario. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo estoy desempleado es porque deseo estar desempleado porque al salario vigente no me gusta ningún trabajo y no deseo trabajar. Esa es la idea, ¿sí? Desempleo voluntario. Ahora, en Keynes puede existir también un desempleo friccional por el cambio de empleo, pero también existe un desempleo involuntario, que quiere decir lo siguiente, ¿sí? Que al nivel de salario real vigente, ¿sí? Hay gente que quiere trabajar y que no encuentra trabajo, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones se da el desempleo involuntario. Entonces, no estamos hablando de Marx, estamos hablando de Keynes, ¿sí? Entonces, Keynes elimina esta idea porque ve que en la realidad lo que opera es que la gente no tiene empleo y aunque el salario fuera bajo, ellos quisieran trabajar pero no encuentran trabajo, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta cuestión, ¿sí? Dos teorías del empleo. ¿Qué es lo que dice Marx? Que el capitalismo por naturaleza genera un ejército, ¿cómo le llama? ¿El ejército qué? Industrial de reserva. Industrial de reserva, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues un conjunto de gente que no encuentra empleo, ¿sí? Entonces sería muy cercana a la idea de Keynes del desempleo involuntario. A ver, adelante, Luis. Y también, bueno, no sé si me adelanto un poquito, pero hay Marx, esta parte del ejército industrial de reserva, es una naturaleza del capitalismo. No me gusta hablar tanto así, pero sí, para mantener una mano de obra barata. ¿Por qué? Porque hay una gran oferta laboral. Entonces, él lo toma como de esa manera. Más que un sentido de que quieren trabajar, no, es que así es el sistema para mantener una oferta limitada y que la mano de obra siempre sea barata de ese tipo de necesidades. Y de hecho, el ejército industrial se acrecenta por la propia dinámica de la acumulación. Dice Marx, que eso lo vamos a ver después, que a la medida que tú acumulas y que la tecnología se desarrolla, la tecnología sustituye mano de obra por maquinaria, ¿no? Entonces, eso también es un efecto de la propia acumulación. Entonces, si ya tenías una bola de desempleados, pues ahora vas a tener más y esa presión de los desempleados va a ayudar a que el salario, haya una presión a que el salario baje, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ideas acerca del empleo, de la forma de empleo en el capitalismo, ¿no? Entonces, los neoclásicos me dicen, a ver, si tú no tienes empleo es porque eres flojo, ¿sí? Keynes me dice, a ver, si tú no tienes empleo es porque no hay empleo, ¿sí? Y Marx también diría algo similar. Si no tienes empleo es porque estructuralmente el capitalismo funciona con una base de desempleados, ¿sí? Que cada vez se va acrecentando. Entonces, tenemos estas ideas, ¿sí? Tenemos estas ideas. Hay que reflexionar si creemos o no en cada una de las ideas. Hay cada quien, ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿sí? Esto es lo que hay y no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Un neoclásico hoy se distingue por decir que los trabajadores desempleados son desempleados porque son flojos, porque no quieren trabajar. Así son los neoclásicos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estas teorías. Ahora, voy al punto de Luis.
Por ejemplo, vamos a pensar en las plataformas. ¿Sí? En Uber. En Uber. Ahí, ¿cómo funciona Uber? A ver, platiquen, ¿cómo funciona Uber? ¿Trabajador? A ver, ¿cómo? Ajá. No, en ¿Cuánto general, es ¿cómo trabajador? funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de Uber? Mm, Una aplicación que conecta a personas que ofertan su servicio de coche, de transporte, con personas que necesitan transporte. Lo digo así porque Uber en su contrato dice, no tenemos trabajadores, solo somos aplicación. Entonces, pues, así lo defino, ¿no? Ajá. Bien manchados, yo lo veo así, muy manchados, pero así es, una aplicación que conecta gente que oferta su coche y gente que demanda transporte. Bueno, a ver, entonces vamos a conectar. A ver, alguien más que defina Uber, aparte de Luis. Que qué bueno que participa Luis. Pues sería también como lo que comúnmente se menciona subcontratación, ¿no? En este caso, están hasta cierto punto, hasta cierto punto le están pidiendo prestados los carros a los trabajadores, ¿no? Ok. Con base a un determinado, Bueno, un entonces determinado costo. ahorita vamos a ver lo de subcontratación. Puede ser así, pero vamos a tratar de hacerlo más esquemático, ¿no? A ver dónde cabe, en qué explicación cabe esta cuestión del Uber. O por ejemplo también del Airbnb. Son cosas de novedad, la novedad, ¿no? Entonces, a ver. Adelante, Pablo. Que bueno, Uber también puede verse como un intermediario, ¿no? Igual que Airbnb, Rappi, lo mismo Uber Eats, ¿no? Porque el que es el dueño es el que está trabajando el carro y pues Uber es la plataforma que hace que se vea a la persona para que pueda dar su servicio, ¿no? Ujú, Entonces también podría verse como un intermediario. ujú, ujú. Ok, vamos a ver. Intermediario. Ay, disculparán la letra, ¿eh? Nunca aprendí a escribir bien. Entonces, ahí. A ver, entonces vamos a ver. Uber es un algoritmo, ¿no? Y lo diseñó algún loco genio ahí que se le ocurrió que había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Transportar a un chamaco del punto A al punto B. Entonces, aquí hay una necesidad. Transporte del punto A al punto B. Entonces, ya existían los taxis, ya existían, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Uber? Desarrollar una aplicación que es un algoritmo que está georreferenciado y que me permite encontrar a los demandantes del servicio con los oferentes del transporte al lugar más cercano, ¿no? Entonces, eso me da aquí, esta es la app. Esperen un tantito. Aquí se me hace agua el tapache. Entonces, la app. Ahí está la app y esta lo que hace es vincularme a este cuate con este cuate. Okay. La app en sí misma es un invento revolucionario. La app, ¿sí? El algoritmo. ¿Contiene trabajo la app o no? Pregunto. Sí. Pero explícame más García, Sí, Oscar. porque es el desgaste de un programador que implementa su trabajo para crear pues, El creador, ¿no? Sea ingeniero, sea programador, sea lo que sea. ¿Qué hace el creador? Desarrolla la aplicación. Entonces él hace la app y no es cualquier trabajo. A ver, Omar. En términos marxistas, la app tendría trabajo abstracto, ¿no? En sí misma, por el desgaste hasta mental, ¿no? De los trabajadores. Pero no solamente trabajo abstracto. Marx hace una diferencia bien importante cuando está hablando del capital. ¿Se acuerdan o no? ¿Trabajo qué y trabajo qué?
Trabajo vivo y trabajo muerto. No. Hay otra. ¿Trabajo qué y trabajo qué? El abstracto y el concreto. Ya tenemos el concreto. A ver, ya no es el vivo y el muerto. No es el abstracto ni el concreto. Hay otra. Ay, como el pasado. Hay otro que es como trabajo pasado. No, fue lo que dijo Fernando. Sí, ay, Pero, a ver, ahí les va la otra. A ver, el trabajo que realiza el obrero, ¿ese qué es? El trabajo que realiza el abogánster o el trabajo que realiza un ingeniero, ¿ese qué tipo de trabajo es? Trabajo simple y trabajo complejo. Complejo, ¿no? Trabajo simple y trabajo complejo. Entonces, a ver, la app la produjo, la creó un ingeniero, quién sabe, un grupo de ingenieros, quién sabe. La app, como esfuerzo de estos cuates, que es ¿cómo define el trabajo complejo Marx? Como la multiplicación de trabajo simple, ¿sí? Así lo define. Entonces, obviamente, no es lo mismo el valor que genera un ingeniero que el valor que genera un obrero, ¿sí? Esta app va a valer mucho. ¿Por qué? Porque es producto de un trabajo complejo. Para empezar. Entonces, el diseño del software. ¿Qué hace el creador? Hay que proteger la app. ¿Cómo protejo la app? A través de, en términos de clásicos, barreras a la entrada. No, deja desde las reglas a la entrada. A ver, imagínate, Pues Juan. con derechos de autor, ¿no? Exactamente, un derecho de propiedad. Una patente. ¿Eso me da derecho a qué? Obtener ganancias con el, con el nombre o, pues sí, con la imagen, todo. A ver, Juan. Sí, a cobrar por el uso del... A cobrar por el uso de este algoritmo en específico. Y si se llama Uber, yo soy el dueño de Uber, de la forma del Uber, de cómo se conecta. Yo soy el dueño. Y yo únicamente puedo utilizarlo. Y puedo recibir los beneficios de esa patente. Ahí lo que decía Luis Fernando, lo de los derechos intangibles. Entonces yo estoy generando un intangible, un derecho de propiedad, ¿sí? Ahora, ¿yo qué puedo hacer con este? Todavía no estamos hablando del obrero y que el coche, que no sé qué. Estamos hablando de lo que es el Uber como una intangible, como un producto de un trabajo complejo, ¿sí? Tiene una patente, ¿sí? A ver, otra persona podría utilizar obtener las ganancias que tiene Uber. Podría utilizar, otra persona podría yo transferirle el derecho de Uber, ¿sí o no? ¿Puedo o no? ¿Qué piensan? No sé si podría ejemplificar un poquito mejor la pregunta. Porque Ok. A ver, el creador o los creadores ya tienen registrada la patente y marca de Uber. ¿Podría otro hacerse con los derechos de Uber? Al pagar regalías, ¿no? O al pagar el uso de la marca. Podría pagar regalías o podría comprarle la patente, ¿no? A los dueños de Uber. ¿Puedo hacerlo? Al estilo Disney, ¿no? Claro. Vámonos. Claro. Entonces, ¿eso se puede vender? Sí. ¿No? Entonces, a lo que tú te referiste, Luis Fernando, es que era, ¿qué? ¿Los derechos digitales o cómo eran? ¿Lo que dijiste? La propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Esto es propiedad intelectual. ¿Sí? Es propiedad intelectual. Es producto de un trabajo. De alguien. Ya te lo vendí. Dale. Voy. ¿De dónde obtiene las ganancias Uber? ¿Del algoritmo?
Esa es la pregunta. No, pues de los viajes, ¿no? De los viajes. Entonces ahí, vamos a ver. Entonces, la app por sí misma vale. Eso nadie lo niega. Eso nadie lo niega. ¿Sí? Pero la app en sí misma lo que me hace es que me vincula a A con B. ¿Sí? Pero, bueno, me vincula A con B y hace que A se mueva al punto B. Lo que hace que A se mueva del punto B, ¿sí?, es un viaje que realiza el chofer de Uber. ¿Sí? Entonces, ¿quién trabaja ahí? ¿La app de llevar a Chuchito del punto A al punto B o el chofer de Uber? Pues el chofer de Uber, ¿no? El chofer de Uber. ¿Saben cuánto trabaja en promedio ahorita un chofer de Uber? Como 10, 12 horas. Bueno, si quiere tener un ingreso bueno. 10, 12 horas, o sea, son 10 o 12 horas. ¿Cuál es el capital de Uber? ¿De lo que ganan en promedio o cómo? No, el capital. A ver, como empresa, ¿De Uber, activo? ¿cómo se valora el capital de Uber? Con los servidores. Y bueno, y la en sí misma, ¿no? A ver, un poquito más, porque como que se cortó, Oscar, otra vez. Que yo me imagino que son los servidores y pues en sí misma la app, ese sería el capital de la empresa. Ok. Entonces, supongamos que la app necesita servidores, ¿no? Y sería ahí una parte del capital. Pero el capital de Uber, pues son las acciones que circulan en la bolsa de valores de valores de donde esté cotizando Uber, ¿no? ¿Cuál es el valor de mercado Uber? Lo que digan los precios de las acciones y el número de acciones, ¿sí? Pero ese valor de Uber no está sustentado en el número de coches que hay. ¿En qué está sustentado ese valor de Uber? En las ganancias que produce la aplicación, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vienen esas ganancias? Pues de estas 10 a 12 horas que trabajan todos los changos que están trabajando en Uber. ¿Cuánto les quitan en promedio los de Uber? A ver, Luis, échale. Bueno, primero iba a decir que no sé si aquí ya tomamos el concepto de capital intangible. Por ejemplo, Ford tiene más plantas que Tesla y Tesla vale más por la parte del stock price. Entonces, bueno, ahí nada más se comete. Y el caso de Uber, de cuánto quitan las personas su ingresos, es 40%. Subió porque sí es mucho. Subió porque a ver que hubo los impuestos a los servicios digitales. Pues fue contra el trabajador, no contra la aplicación. O sea, la aplicación no paga muy feo, ¿no? Bueno, sí, yo lo veo porque acá... El impuesto, ¿no? Ajá. Entonces, en todo caso, sí, o sea, es un 40%, 42% de la ganancia de cada viaje del conductor. Ok, a ver, si de esas 12 horas, lo dejamos en 10. ¿Cuánto de esas 10 horas se le queda a Uber? A ver, si fuéramos marxistas con el de esas 10 horas, ¿cuánto se le queda para Uber? Pues 4. 4 horas. 4 horas. Entonces, 60% para el trabajador, 40% para el Uber. ¿Sí? Con 60%, ¿qué hace el chofer de Uber? ¿En qué se gasta pues eso? Tiene que darle mantenimiento a la nave, ¿no? A ver, el mantenimiento. Si es que no lo sacó a crédito, lo está pagando, ¿no? Tiene que mantenerlo, sí, tiene exacto. que pagarlo. ¿Qué más? ¿Gasolina? La gasolina. ¿Qué más? ¿Comida? Pues su comida. El seguro. El seguro. El seguro. Carísimo el seguro. ¿Qué más? El servicio del teléfono, ¿no? Plan telefónico. Teléfono. Ok. ¿Sí?
Y bueno, estamos hablando de la comida, pero estamos hablando de la comida de familia, ¿no? Sí. Ok. El coche ni siquiera es de Uber. ¿Sí? O sea, ya Uber no está invirtiendo en ¿qué? En capital fijo. En máquina, en capital. No. Ya no está invirtiendo en capital fijo. Pero aún así, ¿de dónde salen las ganancias de Uber? Del trabajo de otro. Ahí está. O sea, más claro ni el agua. Está saliendo del trabajo de otro. No quiere decir, escuchen esto, no quiere decir que la aplicación en sí misma no valga lo que vale. Porque es producto de un trabajo muy fuerte. ¿Sí? Pero eso no implica que las ganancias de Uber salgan del trabajo ajeno. ¿Sí? Y es mucho más claro. También... Perdón, adelante, Javier. Perdón. Perdón. No, perdón. De hecho, pues también hasta se ahorran, ¿no? Bueno, como bien dice el profe, o sea, ya no invierten en capital fijo, o sea, ya es digamos, un ahorro y que incluso hasta pues, puede ver beneficiado en cuanto a sus ganancias también, ¿no? Aquí al contrario, por el lado del trabajador, hasta se endeuda por sacar un carro, porque también la aplicación no te acepta un modelo, digamos, muy viejo, por decirlo así. Bueno, a ver, ¿quién iba? Ahora sí, Omar. Yo, bueno, yo considero que en este caso es la complejidad en sí misma, ¿no? Bueno, si lo vemos ya nos chequeamos, ya entrando en confianza, pues invierte en la complejidad, ¿no? En este caso, Uber es el dueño, si se puede decir así, de una parte muy importante del mercado, ¿no? Es como una plaza, ¿no? Es como cobrar un local en una plaza, en este caso una plaza comercial concentra un determinado número de consumidores, ¿no? Claro. O los consumidores saben que ahí es un centro de reunión y ya tiene un cierto atractivo, y es lo mismo con Uber, ¿no? En este caso, en ese 40% yo considero que está invertido en esa complejidad institucional, en el caso de que al menos le garantizan, entre comillas, su seguridad a los usuarios y le garantizan muchas cosas, ¿no? O le dan muchas promesas. Y por esas promesas, pues es por la que paga la gente, ¿no? Pero es a través de la complejidad de la institución, a través del mercado que formó, ¿no? Yeah. A ver, Luis. Eso de la seguridad de los usuarios no estoy de acuerdo, porque cuando leen el contrato de Uber, dice, no tenemos trabajadores. Eso quiere decir que si te pasa algo, si te saltan o te matan en Uber, el Uber dice, es que yo no tengo trabajadores, Holmes. Yo nada más soy algoritmo. Punto. Entonces, no. Realmente no, o sea, el seguro por eso lo pagas tú, o sea, el seguro viene de ti. Obviamente Uber te dice, bueno, no, soy un seguro en mi oficina, ¿no? Pero pues, no es mío, o sea, es externo. Entonces te dice, no, pues es un seguro de trabajando, el seguro es caro. El coche tiene que valer más de 170,000 pesos aproximadamente, ¿no? Entonces estás diciendo, a ver, lee el contrato y dime, si me asaltan o me matan. No, pues es que yo no tengo trabajadores, yo Uber no tengo trabajadores y no tengo clientes, así lo dice. Entonces, cuando se deslinda hacia una empresa que es muy, muy astuto eso, pues, quiere decir que cualquier cosa que suceda de las personas físicas o capitales fijos, no, es que yo soy de aplicación. Entonces yo no estoy muy de acuerdo. Digo, hay una cierta certeza y cierta certidumbre con Uber, a diferencia de otras aplicaciones. Eso ya depende de la calidad del algoritmo, no lo sé, la verdad. Pero creo que diferiría un poco en eso desde su contrato de trabajo. Sí, o sea, a ver, al final puede estar Didi, ¿no? Y lo que dijo Omar, es cierto, ellos crearon un mercado, ¿no? Crearon un mercado y fueron los dueños absolutos de ese mercado al principio. Ya salió Didi, ya salieron N otras que le están ahí compitiendo. Sin embargo, yo creo que sigue siendo de las más exitosas. ¿Por qué? Vas a ver, a saber. Pero la cuestión es la siguiente. Y si lo vemos en el tiempo de trabajo que invierten los conductores de Uber, pues es eso, o sea, un 40% de esas 10 horas se van para Uber, independientemente de lo haya sido como haya sido, ¿sí? Diría el clásico de la política, un 40% de esas 10 horas se van para Uber, como sea, ¿sí? A ver, Omar.
En este caso también considero que habría una predominancia del, como lo mencionó hace un momento, de estos segmentos del trabajo complejo sobre el trabajo simple, ¿no? Claro. En este caso, el trabajo complejo ah, le permitió a Uber dinamizar el mercado. Crear su mercado. Y Sí, exactamente. Bueno, crear su mercado a través de dinamizarlo a través de una plataforma, utilizando programadores, ingenieros, lo que sea, ¿no? Pero en este caso es la predominancia del trabajo complejo, ¿no? Sobre el trabajo simple. Sí. Y vamos a ver, vamos a retomar ahí el otro ejemplo que puso Luis. Eso por eso. A su cuate, a su héroe, ¿no? Tesla. Tesla. ¿Qué es lo que quiere vender Tesla? Autos eléctricos. ¿Será eso lo único? Viajes espaciales. Bueno, esa es otra Eso es división. SpaceX, ¿no? Esa es otra división. Sí, también quiere. Eso. Una está ahí, SpaceX, es una división. La otra, autos eléctricos. ¿Pero qué características tienen esos autos eléctricos? A ver. La batería. La batería sigue siendo de litio. Y se la quieren robar acá de Sonora, donde están aquí, ¿no? Pero qué característica, a ver. Pues, Les voy a cambiar la pregunta. ¿Volvo qué vende? ¿Saben que es una empresa que se llama Volvo, que produce automóviles? ¿Sí? ¿Pero por qué comprarían un Volvo? Pues por el auto. Y por ejemplo, si eres conductor de Uber, también pues por las ciertas características que tiene. ¿Pero qué características tiene un Volvo? No, pues la funcionalidad. ¿Estás seguros? Ok. Entonces, el Volvo se estrenó en el mundo. Era sueca esa marca. ¿Sí? Era sueca. Y se estrenó en el mundo no porque vendiera coches, sino porque vendía seguridad. Entonces, ellos fueron los que inventaron los crash test dummies. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Los muñequitos que ponen en los coches cuando hacen las pruebas de colisión. ¿No? Entonces, ellos no venden coches, venden seguridad. ¿Sí? Ahora vamos a Tesla. ¿Qué es lo que quiere vender Tesla? carros autónomos, ¿no? Exactamente. No te va a vender un coche, te va a vender un chofer automatizado. ¿Sí? Eso es lo que quiere vender Tesla. ¿Sí? Que sea eléctrico, no, pero es autónomo. Que ahorita ha habido, creo que ya van 3 o 4 accidentes en Estados Unidos y como que la están viendo cañona, pero para allá iría la idea de Tesla, ¿no? El auto autónomo. Ok. ¿Por qué vale Tesla? Que decía Luis Fernando. ¿Dónde se evalúa Tesla? Igual que todas las grandes empresas en el capitalismo. En la bolsa de valores, ¿no? En la bolsa de valores. Una cosa es que sí esté creciendo la venta de coches de Tesla. Y otra cosa es la especulación del mercado de valores. Entonces, yo no estoy diciendo que Tesla no valga lo que vale. Una parte puede ser cierta, porque depende de las ventas de los coches, que si ha crecido no sé qué, la venta del modelo no sé qué. Pero otra parte viene de la inflación de los mercados de valores, que tiene que ver con ¿qué? Con esta supuesta transición de las energías fósiles a las energías limpias, ¿no? Y en esta carrera por ver quién hace la transición más rápida y exitosa, ¿sí? Entonces, cuando de repente sale Tesla a anunciar 2 o 3 cosas, ya todos van a comprar acciones de Tesla. Y entonces ahí hay una parte que sí es real y hay otra parte que viene de las ventas de Tesla y hay otra parte que viene de la inflación financiera. Entonces, todas las empresas así hay una parte que es real y hay otra parte que puede ser inflada. Pero vamos a la cosa. Y el caso de Tesla es bien interesante. ¿Cómo produce los autos Tesla? Pues
parte del proceso es automatizado, ¿no? Son con los brazos mecánicos y así, ya nada más son supervisadas, ¿no? Por pocas personas, ¿no? Una parte o casi Sí, todo. ya sin mano de obra. Y No, supuesta- pues ya es todo, ¿no? Exactamente. Es Exactamente. maquilación. O sea, como dice Omar, ya cuando sale el coche ya alguien lo revisa, ¿no? Que no tenga una astillita ahí, que no sé qué. Y vámonos para afuera. Y alguien tendrá que abrir y cerrar la puerta de la fábrica. Sí, o sea, pero es el trabajo físico al mínimo. Trabajo simple al mínimo, ¿no? Todo es un sistema robotizado. La pregunta es, ¿quién hace los robots? Pues, no sé, ya cambia la cosa, ¿no? No, o sea, a ver, todo es automatizado. Pero ¿quién hace los robots? El humano, el trabajador. Sí, ya la mano de obra, todo lo que tiene que ver con esa acumulación de trabajo simple. No, pero ¿quién hace los robots que le vende a Tesla para que hagan todo eso, Ana? Pues alguien, un ingeniero, lo que sea, ¿no? Y también esos robots los puede hacer una máquina, pero ¿quién hace la máquina que hace esos robots? Alguien. Entonces, los Tesla valen, ¿sí? Valen por todo ese valor. Porque imagínense cuánto cuesta un robot automático. No cuesta 5 pesos, ¿verdad? Millones, ¿no? Ok, entonces todo ese valor de la fábrica se va transfiriendo al valor de los coches. Tiene que haber una rentabilidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pero sigue habiendo trabajo. Aunque no lo haya ahí en la fábrica, ahí hay el que cierra y abre la puerta de la fábrica, ¿no? O el que recibe los materiales. Solamente que fue un robot, entonces ya no hay nadie, ¿no? Pero mientras haya alguien que recibe materiales y cierra la puerta, ahí hay un mínimo trabajo. Pero el que produce los robots, que hacen las partes o que hacen los coches, que ensamblan los coches en Tesla, pues es un humano. Ya cuando me digan que llegó Terminator y que las máquinas hacen máquinas, ahí me callo y se acabó Marx. ¿Sí? En el sentido de que ya no va a haber valor creado por el ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué cuesta tanto el Tesla? Porque es muy sofisticado. Y el trabajo que se requiere para hacer un Tesla es muchísimo. ¿Sí? Entonces, ¿en cuánto sale un Tesla? El modelo más básico. A ver, ustedes que son amantes de los Tesla. Creo que 800,000. Pues $1,000,000, ¿no? Entonces, no es comprar chocolates. ¿Sí? Pero eso representa, ¿por qué? Porque tiene mucho trabajo incorporado. No trabajo simple, trabajo complejo. ¿Sí? Entonces, allá hay valor. Y lo puedo explicar Marx. ¿Sí? Bueno, ahí vamos haciendo estos ejemplos. ¿Dónde está la explotación en Tesla? ¿Hay explotación o no hay explotación? Pues En la propiedad intelectual. ¿Pero cómo será eso? A ver, Omar. bueno, yo iba a decir que... ¿Quién dijo lo del...? A ver, vas y creo que fue Pablo. ¿Pablo dijiste? Sí, fui yo. Ok, ahorita a ver, entonces Omar, nomás para... Es que también al final de cuentas todo ese trabajo complejo pues tiene su origen entre comillas el trabajo simple, ¿no? Como lo acaba de mencionar. A través, por ejemplo, de la extracción de las minas o a través de toda la industria metalúrgica, ¿no? Could be. Por ahí podría ser. A ver, Pablo. Con la innovación, en las patentes, hay gente investigando, ¿no? Los científicos que trabajan para Tesla son los que desarrollan las innovaciones y pues se patenta con la empresa. Ok, ¿y dónde está ahí la explotación? No recibe la misma ganancia que recibiría la persona que lo descubre si lo Claro. patentara esa persona. Claro. O sea,
si no lo ven, explotación es que tengan a los esclavos ahí latigando, ¿verdad? Pero ahora ya son trabajadores intelectuales, ¿sí? Que no reciben el pago por su trabajo. Reciben un pago que puede ser remunerador, pero no necesariamente es equivalente a lo que produjeron, ¿sí? Entonces por ahí podríamos encontrar la explicación marxiana, ¿sí? De la ganancia de Tesla. Lo que dijo también Omar también es cierto, ¿no? Los coches Tesla, ¿de qué dependen? De litio. ¿Quién saca el litio? Pues los mineros, ¿sí? Y a los mineros, mientras les paguen menos, más barato será el litio, ¿no? Que es un insumo para producir los coches. Adelante, Omar. Pero aquí tengo una duda, no sé si podrá complementar esta idea porque todavía no me cuadra bien. Porque en el caso de Uber, pues no, los trabajadores, los socios, ¿no? De Uber no pueden decir, vamos a expropiar los carros, pues porque ya son suyos, ¿no? Ese es entonces, en este caso, el capital fijo, pues les pertenece, ¿no? Pero en este caso, en lo que menciona de las patentes, pues en este caso el trabajo complejo, bueno, el trabajo intelectual le pertenece a los científicos, ¿no? Entonces aquí yo considero que el factor, entre comillas, ¿no? O sea, finalmente el que estudia es el científico y a lo mejor puede haber desarrollo, no sé. No, por eso le digo que no sé si lo pueda complementar. No, ahorita vamos viendo eso. ¿Cómo ven? A ver lo que dijo Omar, a ver. Permítame. Entonces considero que aquí el factor común más bien sería el capital, ¿no? El que aglutine o el que centralice tanto el capital fijo como el intelectual, ¿no? O como, no sé si lo podría complementar. Va, ahorita complemento, pero a ver, ¿alguien tiene algo que decir? Bueno, yo digo que tanto ambas partes influyen, ¿no? Bueno, yo ahorita, por ejemplo, he estado tomando un curso de transformación digital y algo que han mencionado mucho es la parte de la integración vertical que se va a ver en las empresas, ya que estas modifican como tal las cadenas de producción, ¿no? Ahorita que preguntaba que pues de qué lado podíamos encontrar, por ejemplo, la explotación y todo este show, pues yo pensaba, y bien lo decía, ¿no? Por ejemplo, Tesla, pues a lo mejor tiene, pues, digamos, sus minas de litio, ¿no? Y justamente pues es de esta parte donde influyen ahí, ¿no? O incluso también, como decía el compañero, la propiedad intelectual, ¿no? Luego hay personas que aportan ideas y que pues luego la empresa, por decirlo así, ¿no? A lo mejor no sé si se ocurra, pero se le ocurre una idea a este compañero, no la patenta, no hace nada y pues la empresa luego a veces también puede ser como que ganona en ese sentido, ¿no? O sea, yo siento que justamente los que no pueden o no se han actualizado más que nada en esta parte de la transformación digital, pues también se van quedando rezagados y van modificando ahora sí que todas las estructuras de cadena de valor a como las conocíamos antes, ¿no? Sí, a ver, Luis. Javier dice algo bueno. Me gustó lo que dijo acerca de quién es el explotado aquí. Sí, lo vemos desde integración vertical, si lo vemos desde cadenas de valor, porque el más explotado es el eslabón más débil de la cadena de valor. Entonces, ahí es encontrar, no sé quién escribió sobre el lápiz, lo vimos con una profesora de microeconomía 1, ¿no? Sobre lo del lápiz, de que la madera, el carbón, la goma, o sea, eso para crear nada más un lápiz, no me acuerdo bien. Es una lectura de Milton Friedman, es el lápiz. Milton Friedman, sí, exacto. Sí, entonces, pues yo lo veo así, ¿no? De las cadenas de valor y cuál es el eslabón más débil, ¿no? Dentro de toda esa cadena de valor. Y me comentó otra cosa y no me acuerdo. Ahora que me acuerde, pero eso. Ok, a ver, vamos a redondear esta cosa, pero a ver, estamos discutiendo estos conceptos, les estamos dando vida a ciertas categorías, ¿sí? Con estos ejemplos, pues, recientes, ¿no? A ver, una cosa es lo siguiente, decía Omar, pues es que los que inventan son los propietarios. No necesariamente. Microsoft.
Bill Gates. Bill Gates, en los 90s, 2000s, estuvo muy necesitado de talentos. Iba a la India, a las universidades, se traía a Chuchito Pérez, se lo llevaba a Microsoft, llegaba aquí a México, se agarraba uno, se lo llevaba a Microsoft, ¿sí? Entonces se llevaba a todos estos talentos a trabajar para él, ¿sí? Y entonces, si tú vas y trabajas en Microsoft, ya la hiciste, porque lo que te van a pagar, el salario que te van a pagar, pues ya la hiciste, ¿sí? Porque te pagan buen salario. Pero eso no quiere decir que te estén pagando tu trabajo. Aunque te paguen tu salario, no quiere decir que te paguen tu trabajo. Voy con la siguiente idea y espero redondearla. Por ejemplo, Messi, Lionel Messi. A todos les gusta el fútbol. A mí no, pero a todos ustedes les gusta. ¿Sí? ¿Por qué le pagan tanto a Messi? Pues porque hizo que aumentara la rentabilidad del Barcelona. Entonces, por mucho que le pagaran a Messi, ¿sí?, no se equivale a los ingresos que le dio a ganar a Barcelona, ¿sí? Entonces, ahí voy para acá. Me regreso para Microsoft. Tienen todos estos talentos, ¿sí? Les paga buen salario. Pero él les dice, todo lo que produzcan es propiedad ¿de quién? De Microsoft, ¿sí? Entonces, obviamente, si tienes un trabajador innovador, no lo vas a soltar porque es la fuente ¿de qué? De tu competitividad, de tu ganancia. Pero de eso a que tú le estés pagando equitativamente lo que está produciendo, ahí yo lo cuestiono. Más allá de que yo sea marxista o no, cuestiono eso siempre, ¿no? Aquí hay algo en el chat, déjenme ver. Y alguien quiere entrar. Iba a comentar... ok, ahorita comentas. Entonces... ¿han escuchado a los evolucionistas? ¿No tuvieron clase de evolucionismo en esta licenciatura? No, profe. Bueno. ¿Las etapas de Rostow? No, Rostow es otra cosa. No, el evolucionismo es una corriente microeconómica que explica, conceptualiza a la empresa como un análoga a un organismo vivo, ¿no? Es una... viene de Schumpeter y es una teoría estilo darwiniana. Entonces, ¿por qué dice que la empresa es un organismo vivo que trata de sobrevivir en el tiempo? Entonces, en un ámbito incierto. Entonces, en un ámbito incierto, ¿por qué? Pues porque no sabes si lo que vas a vender hoy si lo que vas a producir hoy lo vas a vender hoy, ¿no? Porque hay competencia y te mueves en este ambiente incierto. Viene la pandemia, ya no sabes si vas a vender, si vas a tener tu negocio para mañana. Pero entonces, ¿qué hace la empresa para protegerse de la incertidumbre? Tienes que innovar. Entonces, una de las características importantes de esta teoría es que dice que las grandes empresas son almacenes de conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el conocimiento de cómo hacer, por ejemplo, un Volvo, ¿quién lo tiene? Pues nada más Volvo, ¿sí? Y puedes correr a tus empleados, pero tú te quedas con tus patentes. Como Volvo tienes todas tus patentes. Y como tienes tus patentes, el que te produjo cierta patente no puede usarla porque es tuya, ¿sí? Aunque el creador sepa cómo es, no puede usarla, ¿sí? Entonces por eso se dan las batallas legales, luego se pelean ahí a los trabajadores, pero eso no es el meollo. El meollo es que las grandes empresas son las dueñas del conocimiento comercial, el conocimiento comercial son las grandes empresas. Entonces ahí, Omar, cuando tú trabajas para una empresa, todo lo que hagas es de la empresa, ¿sí? Si tú lo patentaste antes, ¿qué puede ser? Pues una startup. ¿Saben lo que es una startup, chamacos? ¿No? Sí, es una idea que busca fondos, ¿no? Ok. Díganme una startup que conozcan. Empresas. No, ahorita de las tecnológicas. De las tecnológicas. ¿No?
WhatsApp. ¿Lo conocen? ¿Sí? Inició como un negocio normal. Entonces, quien creó el WhatsApp, pues ya hizo una empresa, lo que sea. ¿Propiedad de quién es ahorita? De Google, ¿no? ¿O de Facebook? De Facebook, creo. De De Facebook. Facebook. Ok, de Facebook. Entonces, lo que tú decías, Omar, lo que te decía, tú puedes patentar algo, pero no necesariamente puedes crecer como empresa. Llega otra y te compra. Y si no quieres venderla, te hace la vida de cuadritos hasta que le vendas. ¿Sí? Y esas grandes empresas, ¿no? Pues se van aglutinando a los capitales o a las ideas innovadoras, rentables, ¿no? Que puedan ser parte del negocio. Entonces, aunque tú no seas parte de la empresa, tú ya produjiste algo y llega otra y te dice te la compro. Y si te paga una lana que ya te garantiza la vida de aquí hasta que se mueran tus nietos, pues se la vendes, ¿no? Y ya. Y eso es lo que pasó, que ha pasado con varias empresas que nacen solitas y que luego se las agarran las otras. A ver, adelante, Mar. Sí, entonces, como lo mencionaba, entonces el factor común sí vendría siendo el capital, ¿no? En este caso el que centraliza en general, pues, lo que es el famoso capital humano, el capital fijo, bueno, y todos los demás capitales, ¿no? Sí, al final es capital y estamos hablando, por ejemplo, ahorita una etapa de centralización. Pero bueno, a ver, entonces, ustedes pueden creer lo que quieran. Ustedes, por el ejemplo que me pongan, les puedo mostrar más o menos que también ahí se explota, ¿sí? Y que en estas explicaciones no son forzadas, sino que ahí cabe el concepto del trabajo impago, ¿sí? Entonces, Marx, en aquellos años, ¿qué es lo que decía? Dice, el valor de uso es aquel que satisface. Sí, Facebook es del Mark Zuckerberg, ¿no? El valor de uso es aquel que satisfaga las necesidades materiales, mentales, a veces dice así, o de cualquier otra índole. Y ahí, por ejemplo, hay bienes específicos que tenemos ahorita que están pensados para cuestiones hasta sensoriales, ¿no? A lo que voy. Marx, cuando está hablando de la mercancía, no se queda a pensar en mercancías físicas, ¿no? Está teorizando un mundo en que la mercancía puede ser un pensamiento, ¿sí? Entonces, Marx ahí no se acota, ¿sí? Y entonces, bueno, en esa lógica estamos pensando ahorita. No me importa que me haya desviado yo mucho de la discusión, pero de la discusión del concepto, ¿no? Estamos discutiendo aquí conceptos que ustedes están a libertad siempre de decidir si lo aceptan o no, pero tienen que razonarlos, todos los conceptos, y decir, a ver, bueno, estos locos que me están diciendo, este loco que me está diciendo y estos que me están diciendo, y ustedes pueden elegir libremente lo que más les parezca que explica la realidad, porque al final, como economistas, no estamos aquí para crearnos castillos en el aire, estamos para tratar de tener una teoría que nos explique la realidad, ¿sí? Entonces, si eso tiene que ver con una teoría matemática, pues adelante, ¿sí? Que entre más se matematice algo, a veces sirve más, ¿sí? Para explicar ciertas cosas, ¿no? Y a veces no tanto. Y a veces está tan matematizada que no tiene sentido real. Entonces, bueno, siempre cuestionarnos todo. Todo es todo, ¿no? Lo que yo les diga, lo que lean, pero estar contrastando hasta que se hagan ustedes un criterio. Pero aquí lo que estamos viendo, vamos a repasar esos conceptos marxistas, vamos a tratarles de darle un sentido, ¿sí? Y lo que estamos haciendo aquí ahorita, yo estoy encantado, a mí encantado de que ustedes cuestionen, de que ustedes comenten, de que hablen, ¿sí?
Entonces, esa es la lógica que podemos seguir aquí, ¿sí? Conforme se vaya avanzando. Entonces, ahorita hemos discutido varios conceptos, ¿no? Trabajo complejo, trabajo abstracto, trabajo simple, ¿no? ¿Qué el plusvalor que es? Trabajo impago. Entonces, estamos cuestionando, por ejemplo, y jugando con los conceptos teóricos. Venimos hablando de los clásicos, de Keynes, ¿no? De qué tipo de trabajo, ¿no? Estamos dando la opinión y de eso se trata una clase de economía política, ¿no? Entonces, a ver, Omar. Ahora sí, último. Entonces, en este caso, con respecto a lo anterior, de lo que mencionaba el capital, particularmente sería lo que la teoría marxista o algo así menciona como capital financiero, ¿no? Que sería la base para que se pueda llevar a cabo ese tipo de inversiones. Bueno, vamos a llegar después. Primero vamos a llegar al capital financiero ya después. Pero ahorita vamos a repasar estos conceptos para que después eso ya quede bien claro, ¿no? Entonces, en la discusión de capital, vamos a ver, ¿qué es lo que dice Marx? Capital. ¿Qué es el capital? Entonces es el dinero, y lo dice Marx, como sea que lo consigas. El dinero se transforma en capital cuando ¿qué? A ver, marxistas de closet y los neoclásicos de closet. Cuando se adquieren ¿qué? Bienes de capital y fuerza de trabajo. Entonces ahorita nuestra idea de capital, más allá de que este dinero pueda ser capital financiero, es que este dinero o capital financiero lo utilizas para comprar bienes de capital y fuerza de trabajo. Eso es capital para Marx como concepto, ¿sí? ¿Y para qué quiero meter el dinero en bienes de capital y fuerza de trabajo? Otra vez, Ana, porque se trabó un poquitín. Con ambos ya genera la mercancía. Se volvió a trabar, pero más o menos lo entendí ahora. A ver, Ana, otra vez. A ver, que ya en su conjunto, ya juntos, ya crean la mercancía, con todo su proceso, claro. Ok. Y al crear la mercancía, ¿están qué? Valorizando al capital. Entonces, el capitalista agarra su dinero y adquiere capital, fuerza de trabajo y maquinaria para valorizar su capital. ¿Qué se entiende por valorizar el capital según Marx? Conservar e incrementar el valor de su capital dinerario inicial, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a Marx plantea el ciclo del capital dinerario. Entonces yo empiezo con dinero, ¿sí? Y con ese dinero compro mercancía, que son fuerza de trabajo y bienes de capital, y con estas dos yo realizo un proceso productivo, ¿sí? En donde genero otra mercancía, pero con un plus, porque en el proceso productivo yo estoy a uno de los factores no pagándole todo su trabajo. Entonces, esta mercancía con un valor incrementado, ¿sí? Lo único que me falta es que venderla en el mercado para liberar el plusvalor y que me regrese el dinero incrementado. Entonces, este es el ciclo del capital dinerario.
Y en este ciclo del capital dinerario, yo lo que estoy haciendo es valorizar, dice Marx, el capital. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Conservando el valor y incrementándolo. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si yo compro unas máquinas y no las uso? Se deprecian también y Pierden no les das valor. el uso del- ¿sí? Pierden valor. Si las uso, ¿qué pasa? Se desgasta más rápido, ¿no? También pierden valor, ¿no? Si sale una nueva, También. también, ¿no? Y si llega el contador también y me dice también me la descuenta, ¿no? En el momento que tú te compraste un coche, al del Uber, que se compró el coche para manejar el Uber, cuando sale de la agencia, ya si lo quiere vender otra vez a la agencia, ya no se lo compran en lo que valió. Por el simple hecho de comprarlo, cuando firmaste el contrato, ya se devaluó. ¿Sí? Entonces, a eso va la valorización. Ningún bien de capital te garantiza conservar tu valor per se, ¿no? Solamente que lo combines con el trabajo y que realices una producción y que te eches a andar ese proceso productivo que genera plusvalor. Entonces el plusvalor no solamente conserva el valor de los bienes de capital, sino que incrementa ese valor inicial. Entonces por eso es un proceso de valorización de capital. Y al final, el capital, ¿no? Al capital, ¿qué le importa? Pues nada más que pues la ganancia, que esta vez se incremente, ¿no? Ya sea que produzca chicles, que produzca tenis, que produzca tamales o lo que sea, ¿sí? El objetivo es incrementar el dinero inicial o el capital dinerario inicial, ¿sí? ¿Para qué quiero más capital inicial? Digo, ¿para qué quiero más ganancia? Para hacer mejoras técnicas y así aumentar toda tu producción. Ese dinero, ¿y para qué quieres a ver, Ana, a ver ahí para que amarre una cosa ahí, que es importante. La innovación, la mejora técnica, es algo deseado per se por los capitalistas o es algo necesario que tienen que realizar. No, pues para ellos va a ser necesario, si no la competencia se los come. Exactamente. Entonces, Omar, a ver, ¿qué onda? Sí, no es una parte, creo que se va a la reinversión en este caso, como lo menciona, con el fin de mantener una competitividad, y otra parte va para el consumo suntuario, algo así del capitalista, ¿no? Bueno, entonces, si el capitalista se quiere seguir reproduciendo como capitalista, tiene que incrementar aquí más, meterle más capital, porque como dice Ana, si no renueva sus maquinarias, si no renueva su equipo, puede que llegue otro y que le quite el mercado, ¿no? Entonces, se ve la necesidad de siempre seguir acumulando, de reinvertir la ganancia en capital, ¿no? Entonces, eso es la reinversión ¿cómo define? Esa es la acumulación, ¿no? Entonces la acumulación la define Marx como la reinversión del plusvalor en capital. Entonces, el capitalista se ve en la necesidad dentro del sistema capitalista a acumular. Y la acumulación también la concibe Marx como un proceso de repulsión entre los capitalistas. ¿Qué quiere decir? Que están compitiendo. Entonces cada vez están creciendo, ¿no? Y se están pegando con los codos, ¿sí? Entonces, esa acumulación primero la define como la reinversión
del plusvalor en capital, ¿sí? ¿En qué? Capital, fuerza de trabajo y bienes de capital, ¿sí? Para emprender otro proceso productivo para sacar más plusvalor. Y después también concibe a la acumulación como este proceso de repulsión de capital. ¿Por qué? Porque están compitiendo, ¿sí? Porque están compitiendo por esa riqueza social que se genera. Entonces ahí tenemos estos conceptos y la necesidad de seguir acumulando, ¿sí? Para que crezca la riqueza, para que se conserve el valor de la riqueza, ¿sí? Entonces, luego en algunos textos Marx dice que el capitalista se vuelve esclavo del capital, porque no le queda de otra más que seguir ¿qué? Acumulando, ¿no? Entonces, en esta lógica, si se quiere seguir siendo capitalista, tiene que seguir acumulando. Entonces, esa es la lógica de la acumulación. Y este es el ciclo del capital dinerario, ¿no? Y aquí lo que vemos es, y habla de 4 ciclos, ¿no? El ciclo del capital dinerario, el ciclo del capital mercantil, el ciclo del capital productivo, ¿no? Entonces, simplemente son fases de ese proceso. Para decir esto, lo único que dice que es un continuo. Ahorita, en este momento se están comprando insumos, en este momento se están vendiendo mercancías, en este momento se están decidiendo comprar bienes de capital para la inversión. Entonces es un proceso sistémico que es continuo. En el mismo momento las 3 fases se entrelazan y sigue funcionando el capital, ¿sí? Sigue funcionando el capital. Entonces, bueno, ese es un concepto. Ahí en la guía, ahorita repasamos estos conceptos de trabajo. Ya son 5:25, ya se va a acabar la clase. Nos vemos el miércoles y seguimos con más cosas de estas locuras. Nada más, estamos repasando conceptos, ¿no? Vayan viendo la guía, qué conceptos, si me hace falta algo, vayan viendo los videos, que también es lo mismo, la discusión acerca de los conceptos, y aquí platicamos, ¿no? Si ven los videos, saben de lo que va a ver la clase, podemos discutir cosas que no estén dentro del video, ¿no? Y podemos platicar de lo que sea, sea micro, sea macro, lo que sea. Y sacamos los conceptos y los discutimos aquí y vemos qué tan relevantes son para explicar pues la realidad, ¿no? ¿Va? Entonces, pues hay unos vidrios el miércoles. ¿Va? Nos vemos. Gracias, profe. Buenas tardes. Entonces, subo esto y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego.